Las claves para emprender con hongos comestibles. Veamos. El mercado mundial. Hablemos un poquito de qué pasa con los hongos comestibles en el mundo. En el mundo se consumen aproximadamente unos 3 millones de toneladas de 30 especies diferentes en todo el mundo. Algunos son cultivados, aproximadamente 2 millones de toneladas, y algunos son silvestres, aproximadamente 1 millón de toneladas. Es decir, que el grueso del consumo de hongos comestibles de, del mundo es proveniente de hongos cultivados. China y Estados Unidos son los mayores productores, después viene Europa y bastante más atrás Latinoamérica. Fundamentalmente, los países más importantes importadores son Alemania y Japón, y la exportación de hongos secos y enlatados es la que tiene mayor peso. Es decir, que los hongos se exportan como secos y como conservas, ¿eh? Enlatados o conservas en frascos de vidrio. Los frescos se consumen en los mercados internos. Ese sería un panorama así muy general de, para que empecemos a meternos en el tema, en la cuestión de los hongos comestibles. Pero ¿por qué nos interesan tanto los hongos comestibles? Y porque hemos estado conversando en el módulo 2 respecto de las motivaciones que nos acercan a este emprendimiento. Ustedes dieron un montón de motivaciones. La verdad es que yo, al hacer el resumen que hice en el cierre del foro, encontré 6 poderosas razones, ¿no es cierto? Que es un superalimento, que es un alimento que permite generar empleo, que permite una inversión relativamente razonable, que permite cuidar el ambiente, en fin, hay una serie de razones que son poderosas razones, yo digo, que tienen que ver con las razones que nosotros vamos a necesitar acudir para defender este emprendimiento cuando aparezcan los problemas, porque los problemas van a aparecer siempre. Uno cuando emprende, uno cuando hace, se enfrenta con dificultades, con problemas y con situaciones que tiene que superar. Bueno, va a ser el momento de echar mano de esa caja de herramientas, ¿no? Que son las razones por las cuales nos estamos dedicando a esto, y decir, bueno, no, yo elegí esto porque estoy generando empleo, porque es el emprendimiento de mi familia, porque es un superalimento, porque la demanda crece, en fin, va a haber un montón de razones que nos van a permitir a nosotros continuar, seguir adelante con la idea que nos llevó a comenzar con este emprendimiento. Y el valor nutricional de los hongos es un punto a favor muy alto. La mayoría de ustedes comentó eso justamente, que es un superalimento que permite, que es un alimento que permite una dieta con bajo tenor de hidratos de carbono y grasa, que permite, que tiene bajo contenido de calorías, que se puede considerar un complemento de las carnes rojas. Muchos dicen en reemplazo de las carnes rojas. Yo no sé si a tal punto llegaríamos, pero sí podemos considerarlo un complemento de las carnes rojas perfectamente. Aportan vitaminas del grupo B, justamente por ese motivo se consideran un interesante complemento de las carnes rojas, y aportan minerales como potasio, calcio y fósforo. No producen colesterol porque no son alimentos de origen animal, contienen hasta un 90% de agua, es decir que eso no sé hasta dónde no es una dificultad, porque recién decíamos que se exportan como hongos secos. Justamente, como tienen un 90% de agua, lo que se hace es deshidratarlos, es reducir su porcentaje de humedad para exportar más peso seco, ¿no? Más materia seca. Y algo que todos los hongos en general tienen, pero algunos están más estudiados que otros, tiene que ver con la cuestión medicinal, la importancia medicinal de estos hongos, ¿no? Todos son elevadores del sistema inmunológico, su consumo frecuente permite elevar el sistema inmunológico y poseen propiedades antioxidantes y cancerígenas. A ver, se escucha entrecortado, me dice Verónica. ¿Todos me escuchan bien? Verónica dice que me escucha entrecortado. Quisiera saber si esto sucede en todos los casos o solamente en el caso de ella. ¿Cuánto es lo que se puede consumir diariamente? ¿Cuánto es lo que se puede consumir diariamente? Me pregunta también Verónica.
Mira, es una verdura, es como una verdura. Yo te diría que no hay un mínimo, porque es como, vos podés consumir, lo comes en ensalada, lo comes en omelette, lo comes en tortilla, lo comes como relleno de una pizza. Es decir, no. Cuando los consumís frescos no hay un mínimo o un máximo que vos puedas consumir. Es como todo. El otro día yo le decía a mi nutricionista que yo soy una fanática de la fruta. A mí me fascina la fruta. Y yo soy las como con avaricia. Me puedo llegar a comer, no sé, 4 mandarinas y 3 duraznos y una banana toda junta, porque me encanta. Bueno, mi nutricionista dice, todos los excesos son malos. Si vos te comes toda esa cantidad de frutas, bueno, estás produciendo hidratos de carbono que el organismo los va a terminar procesando como grasa o acumulando como grasa. No es el caso de los hongos. Los hongos, eh, insisto, es como una verdura. Eh, uno puede comer la cantidad que quiera. En el caso de los hongos medicinales, como podría ser el reishi, por ejemplo, que es el rey de los hongos medicinales, podríamos decir, que se consume en forma de polvo o en cápsulas, bueno, ahí sí hay ciertas dosis y hay algunas prescripciones en cuanto a cómo se consume. Pero en el caso de hongos frescos no hay ese problema. A ver, hay bastantes comentarios en el chat. En una roticería de Capital hacen las milanesas que parecen de carne, claro que sí, sí, sí. Incluso como son grandes las gírgolas, llegan a ser sombreros bastante importantes, se pueden hacer perfectamente milanesas y son riquísimas. ¿Cuál es el más indicado para subir efectivamente el sistema inmunológico? Bueno, precisamente el reishi es el más indicado o el más estudiado, no sé si es el más indicado. O hay otros también hongos medicinales, como por ejemplo el cordyceps, que no es un hongo, no es una seta, pero sí es un hongo parásito de una oruga que crece en los pastizales de China. Es el hongo que se considera el hongo de los deportistas, el cordyceps. En fin, eh, dicen los estudios, los estudios dicen que contienen beta-glucanos, todos estos hongos contienen alto contenido de beta-glucanos, que los hacen justamente elevadores del sistema inmunológico. Me dice Pedro que le encanta, que es un flash. Efectivamente, son riquísimas las milanesas de gírgolas. Bueno, Luis, te deseo mucha suerte con tus milanesas de gírgolas. Tenés primero que producirlas y después probarlas, que son realmente muy buenas. No como carne, dice Luis, y siempre busco hacer milanesas. Claro, bueno, ustedes saben, ¿no es cierto?, lo que está pasando con el consumo de carne especial. No sé si todos, no somos todos de Argentina, ¿verdad? Hay varios que son de otros países hermanos de Latinoamérica, pero en Argentina está pasando, nosotros si bien somos los reyes de la carne, hoy estoy con la palabra rey, eh, como si bien en la Argentina el consumo de carne es cultural, lamentablemente, bueno, está subiendo tanto el precio que prácticamente ha bajado muchísimo el consumo, con lo cual estamos todos buscando alternativas a la carne y probablemente los hongos sean una de esas alternativas. Lo que sucede es que ya vamos a ver más adelante en esta exposición que ese es uno de los problemas, que no hay oferta, todavía no se encuentra en muchos lugares la, la posibilidad de comprarlas, ¿no es cierto? A ver, seguimos. Janet, ese es el que llaman cola de pavo, el reishi no, el cola de pavo es el trametes versicolor. ¿eh? Bueno, la verdad es que no sabía que íbamos a hablar tanto de hongos medicinales, pero más adelante vamos a ver algunas fotos y vamos a ver el reishi. El reishi es un hongo que vamos a verlo, el ganoderma, ya vamos a ver más adelante una foto. Es perfecto el sistema inmuno para estos tipos de gripes, sí, sin lugar a duda.
los reyes de la carne, está bueno ese. Sí, en lugar de los reyes de la carne, los reyes de la carne, efectivamente. Sería estupendo poder contar con el rey y donde se encuentra, bueno, hay que producirlo, no es fácil de encontrar, indudablemente. Es una suerte que se consuma menos porque el planeta no da para este consumo actual, sí. Además, la producción de carne, ustedes saben que es tremendamente contaminante desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero, con lo cual, eh, gracias Pedro, con lo cual es indudablemente es un tema, ¿no es cierto? Es todo un tema, la producción de carne es todo un tema y para nosotros los argentinos que es una cuestión ya, insisto, cultural, ¿no es cierto? Comerse un asado, ¿eh? Y necesita una gran cantidad de agua, efectivamente. Bueno, así que ustedes ven aquí en esta pantalla todas las ventajas que tienen nuestros hongos. También es una fuerte razón esta para dedicarnos a este emprendimiento. Los hongos pueden ser, como dijimos, cultivados o silvestres. Hemos visto eso en el módulo 1. Estuvimos conversando sobre los hongos, sobre la diferencia entre los silvestres y los cultivados. En realidad todos son de origen silvestre. ¿eh? Todos los hongos de los que hablamos tienen un origen silvestre. Uno los puede encontrar en la naturaleza, Ganoderma, Pleurotus, champiñón, o sea, agaricus, lentínula, todos estos hongos que los cultivamos eh, pueden ser, encontrados, dije, en la naturaleza. Pero hay algunos que son más fáciles de domesticar, por así decirlo, eh, que otros, ¿no es cierto? En este mapa, fíjense, en este mapa tenemos un poco una distribución de los principales hongos silvestres comestibles en Argentina. ¿Mm? Flebopus o Boletus bruchi. En realidad hay una discusión de tipo semántica sobre si Boletus sí, Boletus no. En la Argentina no hay Boletus edulis, es un hongo que no se encuentra. El porcini, el famoso porcini, no se encuentra en la Argentina. Se encuentra hasta Ecuador. No sé si en Perú hay porcini, pero hasta Ecuador seguro que sí. Más abajo ya no se encuentra. Por lo tanto, tenemos otros boletus, otros boletos que podemos comer y recolectar. El Flebopus bruchi, que es el hongo del coco, que se encuentra en los pinos y en los bosques de Córdoba. Tenemos el Suilius granulatus o Suilius luteus, que es el hongo chileno o el hongo de pino que todos conocemos, es el más conocido y es el más fácil de encontrar en las dietéticas. Cuando vos vas a la dietética y pedís hongos secos, te dan esto, te dan hongo de pino u hongo chileno, que se encuentra en la costa atlántica, Miramar, Cariló, Pinamar, se encuentra en los bosques de Córdoba, se encuentra en la Patagonia, que ahora lamentablemente está sufriendo mucho por los incendios forestales, se encuentra en los bosques del lado chileno, se encuentra en el, en las costas de Uruguay o los pinares de Uruguay, está bastante expandido y además es muy fácil de reconocer el Suilius granulatus o Suilius luteus, hongo chileno u hongo de pino, ¿no es cierto? Es un honguito de sombrero marrón en su parte superior y en su parte inferior tiene como unos agujeritos, como unos hoyitos, no tiene laminillas como otros basidiomycetes y es color amarillento, es bastante sencillo de reconocer. El Lactarius deliciosus, níscalos o robellón o lactario también es un hongo relativamente fácil de encontrar. El Gynophilus spectabilis o el hongo del eucalipto o el hongo de la risa también le dicen, es un hongo bastante común también de encontrar. Ramaria o clavaria flava es otro hongo comestible y Morchella intermedia o Morchella elata que se encuentra en los bosques patagónicos, andino-patagónicos, que es una pequeña seta, un actinomycete, ya en este caso no es basidiomycete, no es un sombrerito, sino que es como una pequeña asca que es muy rica, que es muy sabrosa cuando es joven.
Eso es en general en todos los hongos silvestres, de recolección silvestre. Los ejemplares tienen que ser jóvenes. Si ya son maduros y están esporulando, ahí se vuelven tóxicos o indigestos. Entonces conviene recolectar aquellos que todavía son jóvenes. Dice Adrián, los de laboratorio pueden marcarse genéticamente como hacen con las semillas o variarlos levemente para proteger sus patentes. Mira, hasta ahora no conozco que eso suceda en el mundo de los hongos comestibles. Esto sí pasa con las semillas, pero por ahora eso no está pasando, o por lo menos yo no tengo conocimiento de que se haya llegado a tal punto el desarrollo tecnológico de este producto. Qué interesante tu pregunta, Adrián. Dice Elizabeth, aquí en Misiones existe un banco de germoplasma. No sé si están contemplados los hongos. Sé que están trabajando mucho en Misiones desde hace unos años ya, pero bueno, desconozco si están detrás de estas investigaciones. Nunca recolecten hongos silvestres para probar. Esto lo digo, a veces uno es pesado con ciertas cosas, pero es importante. Se hacen salidas para recolectar hongos silvestres en algún bosque. Se hacen salidas, por ejemplo, en Aluminé, en Neuquén, se hacen algunas salidas para recolectar hongos silvestres. Y yo tenía el envío, claro, el IMIBIO, sí, efectivamente, Elizabeth. Yo tenía datos de que también se salía en Córdoba, pero la verdad que con esto de la pandemia se ha frenado todo y habría que retomar contactos. Desconozco si se van a hacer, o por lo pronto, este año. ¿Cómo te das cuenta que son frescos para recolectar? Si te das cuenta por el aspecto, te das cuenta por el color, porque siempre es más claro, siempre es tendiendo al blanco o a los colores crema, te das cuenta por la forma del sombrero, el sombrero está levemente inclinado hacia abajo, todavía tiene forma de paraguas, no se ha levantado los bordes de los sombreros. Bueno, esa sería una de las maneras. Dice Fresia, seguimos con los comentarios. Sabes que cerca de mi casa hay muchos espinos, árboles verdes intensos con muchas espinas, y a sus pies crecen muchos hongos de color blanco, con un sombrero blanco y grande. ¿Pueden ser comestibles? Y yo no te lo puedo decir. No te puedo decir si son comestibles con esta descripción, porque no se puede. Podría ser que sí o podría ser que no. O podría ser que directamente no tengan valor comestible, porque la mayoría de los hongos que uno encuentra creciendo en los parques no tienen valor comestible. Entonces, no recolecten nunca hongos silvestres para probar. Déjenlos crecer como si fueran flores. Admírenlos en su belleza como parte del sistema ecológico. Respeten el ambiente y no los tomen para jugar, para probar o para mostrar. Sáquenle una foto, en fin. Esto tiene que ver con un respeto por la naturaleza, pero también por una seguridad personal. Los hongos comestibles venenosos no son fáciles de reconocer tampoco. Amanita phalloides, que es el hongo mortal, el hongo, la seta del diablo, parece un hongo comestible porque es color claro, tiene formita de honguito de sombrero. Lo único que se lo reconoce es por su esporada verde, las esporas son de color verde oliva, pero bueno, no siempre está esporulando. También se lo reconoce porque tiene volva abajo, tiene como cuando el hongo empieza a crecer, le queda como una telita abajo envolviendo el pie que se llama volva, pero bueno, habría que ver si es posible reconocerlo. Por eso no recolecten hongos silvestres para probar. Recuerden que si ustedes, esto es lo que les estoy comentando. Ven, por ejemplo, el de arriba a la izquierda es Amanita muscaria. Amanita muscaria es un hongo, es el típico hongo que nosotros veíamos en los dibujitos animados cuando éramos chiquitos. O el típico hongo de los enanitos de Blancanieves. Y resulta que es
es un hongo que produce una intoxicación similar a una borrachera. No produce la muerte, pero produce una alteración bastante importante a nivel cognoscitivo, ¿no es cierto? El de al lado es Amanita phalloides, ¿eh? Y el de abajo es Amanita caesaria, ese sí es comestible. Fíjense la diferencia entre Amanita phalloides, que está arriba, que tiene volva, el de abajo también tiene volva, pero claro, es color castaño, o color anaranjadito. No me animo a decirles que hagan la prueba de probarlos, porque es peligroso. Luis nos cuenta que leyó una noticia en Colombia de que murió toda una familia, papá, mamá e hijo, por recolectar esa amanita blanca. Ni los pudieron salvar en el hospital, efectivamente. Y además tiene la desgracia de que no produce síntomas inmediatamente después de comer. Se producen entre 8 y 24 horas los síntomas a nivel del hígado y son tan graves que ya no se puede hacer nada. Probablemente las personas jóvenes pueden salvarse de una intoxicación con Amanita phalloides, pero las personas mayores directamente no se salvan. Y las personas jóvenes se salvan si les hacen un trasplante de hígado, por ejemplo, como pasó acá también un caso hace poco. Por eso, no recolecten hongos silvestres. ¿Quieren comer hongos? Vayan y cómprenlos en el mercado o pídanlos por internet o cómprenlos, no hagan cosas que no conviene. Recuerden que la mejor forma de evitar accidentes es consumiendo hongos cultivados. En Córdoba siempre hay estas noticias, sí, porque Córdoba es un paraíso de los hongos silvestres y sí, nos dice Eduardo que Amanita muscaria es muy venenoso también, tiene muscarina, pero al secarlo tiene propiedades alucinógenas, efectivamente, pero no es mortal, ¿no es cierto? Como faloides. En Córdoba decía que es un paraíso natural de los hongos comestibles y sí se pueden recolectar los hongos de pino, que son claramente diferentes de todos los otros hongos silvestres, son fácilmente reconocibles y si uno va con una persona experimentada o vaquiana o que se dedique al tema de la recolección, bueno, en ese caso podría ser, no sé, tenés que tener mucha confianza en la persona con la que vas a ir a hacer la visita. Seguimos entonces un poco más porque tenemos mucho para conversar. En definitiva, hablábamos hasta ahora de los hongos silvestres. Ya nos vamos a dedicar a los hongos cultivados. Pero antes, recordemos el perfil del consumidor de hongos. ¿Quién es nuestro perfil destino? ¿Mm? Nuestro destinatario es un adulto, generalmente de sectores medios y altos, informado y atento al cuidado de la salud y el medio ambiente. ¿Mm? Decíamos, sectores medios y altos que generalmente los consumen enlatados, pero eso está cambiando. Los sectores medios y altos históricamente los consumían enlatados, pero ahora está cambiando. Si los encuentran frescos, la gente compra hongo fresco, porque ahora saben cómo cocinarlos. De hecho, estás contando que en una roticería de tu barrio en Palermo encontrás milanesas de gírgola. Hace 3 años atrás no las encontrabas a las milanesas de gírgola, no había directamente. Ahora se empiezan a encontrar eh, otras preparaciones. Las apps que se bajan con la foto sirve para identificarlo. Yo no sé, yo no te puedo decir ni que sí ni que no, Verónica. El mejor lugar son las universidades, la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, tiene un laboratorio de micología muy importante, el doctor Alberto de la USAM en Chascomús, el doctor Curveto y su equipo en Bahía Blanca, en fin, ellos son las personas y los contactos indicados para este tipo de especificaciones o ¿no es cierto? Si uno tiene una duda y quiere saber de qué especie se trata, hay que recurrir a micólogos, a gente especializada en reconocimiento. Los sectores medios y bajos de zonas rurales consumen hongos frescos o secos de recolección silvestre porque los conocen, salen a recolectarlos.
sectores medios y altos urbanos consumen hongos frescos, fundamentalmente que compran en supermercados, y ya saben, los consumimos grillados, en escabeche, en ensalada, en milanesa, en pizzas y en salsas. O sea que eh, tenemos como horizonte un consumidor y un mercado que va a aceptar, todavía estamos, digamos, porque el mercado todavía no está ni por las tapas satisfecho. Por lo tanto, tenemos una buena oportunidad de hacer negocios con este emprendimiento. Janet nos dice, acá en mi zona, en todas las verdulerías hay hongo fresco. Bueno, eso es algo bárbaro. En Córdoba, es fabuloso si vos encontrás hongos frescos, es algo realmente una excelente noticia porque hace unos años no había tanta oferta. Acá en Chile, nos dice Fresia, hay mucha más cantidad en los supermercados y tiendas de barrio, incluso su precio es más accesible, claro, al principio eran carísimos, ahora se van adaptando y se van ofreciendo a precios realmente mucho más aceptables. Las alternativas de consumo y las recetas están constantemente señalándolas, hay un montón de recetas y hay mucha gente, cada vez más gente que se hace vegetariana. Todos, yo también, si yo les preguntara a ustedes, a ver si por acá tengo la pregunta, creo que tengo la pregunta de la carne. ¿Cuánta carne comes hoy? ¿Cuánta carne comes hoy? ¿Más que hace 5 años? ¿Menos que hace 5 años? ¿O igual que hace 5 años? A ver. Fíjense. ¿Todos están viendo los resultados? Bien, bien. Perfecto. Nos dice Leslie, en Oaxaca, México, el consumo de hongos psicoactivos silvestres y entonces también cultivados por chamanes son una tradición milenaria, claro, y ahora también actualmente una nueva forma de consumo de los habitantes de esta región. Sí, hay una tradición muy, muy grande en México, efectivamente, de consumo de hongos silvestres, sí, sí. Y también de consumo de hongos cultivados, porque ahí está mi amigo, yo digo mi amigo Francisco Fernández Michel, el ingeniero Francisco Fernández Michel, que hace muchos años que él se dedica a cultivar y a asesorar a emprendedores de hongos comestibles. Fíjense la respuesta de nuestra encuesta. Comemos menos carne que hace 5 años. O sea que todos de alguna manera estamos dejando el consumo de carne, fundamentalmente porque los médicos nos dicen que no es bueno comer carnes rojas eh, eh, tantas veces por semana, nos dicen bueno, que nos hace mal al colesterol, nos dicen que nos hace mal a, perdón, nos hace mal a las varices, nos genera varices, nos trae problemas de circulación de la sangre, pero también por una conciencia animalista, claro, sí, sí, por una conciencia del bienestar animal. Héctor Adrián se hizo hace 2 años que es vegano. Luis nos dice que hace 5 años que come más variado. Su hija de 5 años tampoco come carne desde su nacimiento. Bueno, tendrías que consultarlo con un nutricionista, Luis. Yo no me animo a decir que eso no está bien o está mal. Si el nutricionista que la sigue a tu niña o el pediatra indica que es lo correcto, adelante. Ahora no hagamos cosas por nuestra cuenta, ¿no es cierto? Consultemos siempre con los especialistas. Bien, seguimos, vayamos a la cuestión. Sí, efectivamente. La hora de emprender, ¿por qué nosotros vamos a emprender con hongos? Esta es una pregunta que la hicimos en el foro y lo respondimos todos bastante en este sentido, porque es ideal para un emprendimiento familiar, porque tiene una razonable inversión de tiempo y dinero, porque tiene muy buena aceptación por parte del consumidor, la tuvo siempre, pero ahora la tiene cada vez más. Es una agroindustria limpia, no hay sangre, no hay faena,
son ciclos productivos cortos. En 60 días empezamos a cosechar y en 90 días terminamos el ciclo de gírgola, en 120 o en 140 días como mucho la de los hongos que son más largos. Es decir, que en el plazo de 4 meses nosotros estamos cerrando un ciclo y comenzando otro. Son muy pocos los productos, algunas hortícolas, algunas hortalizas, la lechuga, qué sé yo, el rabanito. Todas las demás plantas requieren bastante más tiempo para poder ver los resultados. Tiene un tratamiento similar a una hortaliza, de hecho se lo considera una hortaliza los hongos frescos, y existe demanda insatisfecha tanto en el mercado interno como externo. Seguimos. Los hongos se adaptan a las nuevas tendencias de la alimentación, hemos estado conversando esto a partir de los comentarios que ustedes están haciendo en el chat, ¿no es cierto? Hay una creciente actitud positiva del consumidor hacia una alimentación más sana, de eso no tenemos ninguna duda ninguno de nosotros. El cultivo de hongos es una producción no tradicional o alternativa. Me quedó pendiente por ahí alguien que me preguntó qué diferencia hay entre una producción no tradicional, alternativa o diferenciada. Es básicamente lo mismo. Una producción no tradicional, una producción alternativa. ¿Alternativo a qué? Bueno, no tradicional, sí, no tradicional, ¿comparado con qué? Con el trigo, con la soja, con los cultivos, con el girasol. Evidentemente, esta es un tipo de producción de nicho o diferenciada o alternativa que se llama así porque no existe una producción estandarizada, no hay una cadena de comercialización transparente, ni tampoco hay mercados concentradores como los hay para las commodities, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que si somos productores de soja o somos productores de trigo, somos productores de maíz, sabemos que entregamos en el acopio del pueblo y que la cotización el día que entregamos son X dólares la tonelada o pesos la tonelada. Acá no tenemos una pizarra, no tenemos una planta de acopio, no hay, eso no hay. Entonces, lo hace, por un lado, lo hace una ventaja y por otro lado lo hace una desventaja. Ay, no tengo idea, Armando, ¿cuánta cantidad de hongos aproximado da la misma cantidad de proteínas que 100 gramos de carne? La verdad que no lo sé. No tengo ese dato, te soy honesta. Y además va a depender bastante, Armando, de las condiciones de cultivo fundamentalmente. Pero bueno, la verdad es que no, es un dato que no lo tengo. Yo después voy a fijarme, vos estás en el curso, supongo, Armando, no me acuerdo, pero supongo que estás en el curso. Tengo un archivo que habla de esto, justamente, de este tipo de datos. Después lo voy a compartir. No se comercializan en grandes volúmenes, no es posible vender a precios fijos de venta, hay escasez de plantas procesadoras para agregar valor al producto primario. Son todas, el término commodities no me queda muy claro cómo serían las ganancias. El término commodities, las commodities son todos aquellos productos que se venden sin diferenciación de calidad. Vos cultivás maíz y entregás maíz. Si el maíz es rojo o es anaranjado, es lo mismo. Vos lo entregás todo como maíz. Vos producís trigo pan y entregás trigo pan. No hay diferenciación de calidad. Eso es una de las cuestiones que definen a las commodities. Commodities es el petróleo, es el aceite, es la caña, es el azúcar, tenés muchas, hay varias, el oro es una commodity, todos los cultivos, los principales cultivos agrícolas, trigo, maíz, girasol, soja, son commodities, son productos que se entregan en grandes volúmenes y sin diferenciación de calidad. No es posible vender a precios fijos de venta y hay escasez de plantas procesadoras para agregar valor al producto primario. Eso por lo menos es lo que está pasando, ¿no? No tenemos un lugar donde o una cooperativa hay ahora en Buenos Aires, o había, pero ahora se disolvió y se transformó en otra cosa. Había una cooperativa que se llamaba La Aldea,
que ya no está, pero siguen, algunos productores siguen trabajando, así que ustedes pueden contactarlos de todas formas. Sí, evidentemente, hay oportunidad de cambiar esa realidad, sí. De hecho, hay mucha gente que está trabajando. De hecho, yo cuando empecé con este emprendimiento, con este cultivo, era el año 2001. 2001, pasaron 20 años. Cambió todo. En el momento que yo empecé, nadie, prácticamente muy pocos, hablaban de los hongos. No, no, no. Evidentemente ha pasado mucha gente, hay muchísima gente ahora que se está dedicando. De hecho, ustedes mismos están comentando cómo lo encuentran y con qué facilidad ahora se encuentran estos productos en los distintos negocios donde ustedes van a comprar, donde es más fácil, es más frecuente. Por lo tanto, este, por lo tanto, eso significa que hay más gente que está produciendo. Pilares básicos para emprender. Vamos a las claves. Vamos a empezar a hablar de las claves. Pilares básicos para emprender. Contar con un espacio físico adecuado, ya vamos a ver cuál es. Mano de obra en cantidad y calidad suficiente. Fuente de financiamiento. ¿Haremos un aporte crediticio o no? Eh, Pedimos un crédito, pedimos prestado a un pariente. En fin, son todas las cuestiones que nos tenemos que nosotros plantear y resolver. Estudio de mercado, un mínimo estudio de mercado tenemos que hacer. Si vamos a empezar a producir hongos, tenemos que saber mínimamente a quién se lo vamos a vender. De todas maneras, o sea que la información, la capacitación constante son fundamentales, pero después hay tres cuestiones que me parecen centrales. El convencimiento personal, por lo que decíamos hace un rato, las razones por las cuales nos vamos a dedicar a esto y vamos a defender el emprendimiento cuando empiecen los problemas. El tiempo, si bien es una actividad que, eh, que que insume poco tiempo, lleva tiempo, porque uno necesita ese periodo de adaptación para poder realmente tomarle la mano al emprendimiento y seguir adelante. Y mucha paciencia, como en todas las cosas de la vida, como en todas las cosas de la vida. A ver, voy a ir por los comentarios del chat. Dice Joaco. Tengo entendido, la aldea sigue en pie, pero ahora se llama Caiquén. Sí, no sé si es Caiquén la marca, eh, era Tecoa y ahora puede ser Taiken o al revés. Pero sí, es encontrable. Si ustedes buscan, lo van a encontrar. Y si no, yo tengo el dato de Javier Lombardi, que es un productor que está trabajando también en forma cooperativa, digamos, así que lo pueden contactar. Contanos un poco, a ver, es verdad, a ver, espérate, voy a ir con Luis. ¿Es verdad que la mayoría de la producción de agaricus es solo para enlatado? Sí, es verdad, sí, es verdad. La mayoría de la producción de agaricus es solo para enlatados y eso tiene que ver con la perecibilidad del producto. Es un producto muy perecedero, entonces para conservarlo se lo enlata o trabaja en conserva o se lo seca, ¿no? Sebastián, contanos, me pide que cuente un poco mi experiencia en producción de hongos. Bueno, yo empecé hace unos años, hace 20 años, con una socia que se llamaba Olga, como yo, aquí en Santa Fe. Yo soy de Buenos Aires, me vine a vivir a Santa Fe por aquellos años. Eh, bueno, en un momento de crisis del país, todos saben que el 2001 fue una época muy lamentable que todos recordamos. Eh, y bueno, en aquellos años yo trabajaba en Buenos Aires, hacía asesoramientos para pymes relacionadas con otras producciones alternativas como productos orgánicos. Bueno, con la crisis las cosas empezaron a andar mal, las empresas empezaron a, a dejar de funcionar o a postergar sus proyectos nuevos, dentro de los cuales estaban los proyectos que yo asesoraba. Y bueno, y me surgió la posibilidad de mudarme a Santa Fe y así lo hice. Comenzamos a trabajar con esta socia, ella tenía
con el esposo una quinta, un pequeño establecimiento en la localidad de Ángel Gallardo, acá en Montevera, provincia de Santa Fe, y empezamos a trabajar con una producción pequeña de hongos y al mismo tiempo dábamos los cursos. Teníamos unos talleres que organizábamos cada 2 meses y que eran fantásticos. Teníamos gente de todas partes del país. Realmente no, nos sorprendía a nosotras mismas el alcance que habíamos tenido. Por eso, si bien los tiempos han cambiado y ahora, como decimos, hay mucha más oferta, no tengan temor de iniciarse y de innovar, porque muchas veces a quién vender es un poco lo de menos, porque vos haces una nota para Canal Rural, por ejemplo, o haces publicás una nota en algún, o te haces un blog o una página en Facebook, o salís en la radio contando tu experiencia y mucha gente te llama y te pregunta y podés vender y podés compartir y podés, en fin, vender y ubicar tu producto. La verdad es que ahora con las redes sociales, yo cuando empecé no había redes sociales, estaba la televisión y estaba la radio y los medios locales y con eso, solamente con eso no se imaginan el despelote que armamos, el movimiento económico que en ese momento armamos, que éramos dos mujeres, bueno, sencillas, trabajadoras, y bueno, después los problemas que surgieron tuvieron que ver con la cuestión societaria. Por eso para mí es tan importante la cuestión relacionada con el socio, ¿m? Con el socio. Fundamentalmente relacionada con el espíritu emprendedor que todos tenemos que tener, porque cuando nosotros nos vamos a iniciar en cualquier emprendimiento, sea este u otro, eh, es fundamental tener visión, coraje, talento y decisión. Son cosas que son fundamentales. Si vos no sos un tipo o persona, una mujer o un hombre con visión, con coraje, con talento y con decisión, es difícil que puedas llevar adelante y saber cómo hacer las cosas, hacer que las cosas funcionen y sacar el máximo provecho a los elementos con los que contás para poder cumplir tu propósito. Entonces, paciencia, tiempo, capacitación, mucha experiencia y por supuesto perseverancia. De todas maneras, yo creo que la inversión económica también es fundamental. En este punto, lo lúdico y lo maravilloso y ¿viste? Y los pajaritos, no va. Cuanto más dinero y cuanto más inversión económica ustedes puedan hacer para arrancar, más rápido van a llegar a cumplir con su propósito. Si bien es cierto que es una producción relativamente sencilla y relativamente accesible, no es lo mismo producir en el fondo de tu casa, en un galponcito, para tus amigos y tus parientes, que hacer un emprendimiento. Así que pónganse fuertes con una buena inversión económica de entrada, ¿no es cierto? Para poder tener un buen sistema de riego, para poder tener un buen sistema de control de temperatura, para poder contar con un buen sistema de ventilación y de esa forma ustedes van a tener una buena producción y a partir de ahí ustedes van a poder, sí, ofrecer, eh, ustedes van a poder ofrecer entonces este, un buen producto. Y yo no te puedo decir cuál es la inversión, porque vos de dónde sos, de qué país sos. Depende mucho de muchas cosas, si vas a usar gas natural o no, si vas a desalta. Bueno, eh, qué sé yo, no tengo idea. La inversión inicial depende de muchas cosas, si tenés o no tenés un lugar, si vas a alquilar, eh, pero calculale que, qué sé yo, 250.000 pesos vos tenés que poner para empezar, para comprar los fardos, para comprar el micelio, para comprar las bolsas, para comprar la, eh, qué sé yo, para comprar los estantes sobre los que vas a colocar tus bolsas, para comprar los ventiladores que vas a necesitar para ventilar tus salas. De todas maneras, todavía no hablamos de todos estos temas. La semana que viene vamos a hablar bastante de toda esta cuestión de la parte del control de las condiciones ambientales. Pero de todas maneras,
Este es un curso introductorio, no vamos a profundizar, no vamos a profundizar bueno, porque es un curso introductorio. Para profundizar tenemos el curso de pleurotus y el curso de hongos medicinales. Yo dije 250.000 pesos, bueno, acá Pedro te lo traduce en dólares, unos $2.000 aproximadamente. A ver, ¿qué más? A ver. Se puede empezar con una buena inversión, pero en negro en un principio, y bueno, sigue, podés empezar, chicos, que no nos escuche nadie esta conferencia porque me llevan presa. No, yo tengo que decirte que no, que tenés que hacer las cosas en regla, porque es así, porque uno tiene que hacer las cosas, tenés que inscribirte en el SENASA como productor agropecuario, tenés que inscribirte en la bromatología de tu municipalidad. Ahí tenés una dirección de bromatología que te van a aprobar la planta, tenés que registrar el producto con un RNE y un RNPA, Registro Nacional de Producto Agropecuario, registro de establecimiento. Hay algunas cosas que uno tiene que hacer, sí, sin lugar a dudas. La inversión en negro que vos decís, Pedro, es para tener una bolsita en el fondo de o 10 bolsitas en el fondo de tu casa y repartida entre tus parientes y amigos. Ahora, cuando vos tenés una idea de hacer un emprendimiento comercial, ya tenés que ponerte a trabajar en forma seria, ¿no? Y bueno, y sí, asusta todo lo que te piden de la FIP. Pero ahora tenés que buscar en el Ministerio de Agricultura, tenés agricultura familiar, que ahí hay toda una estructura, eh, hay toda una estructura que ayuda justamente a estos emprendimientos pequeños y familiares. Así que hay que buscar por el lado de la agricultura familiar. Mira, yo hago asesoramientos, la verdad te soy honesta, no tengo tiempo. Muchas veces me preguntan y me piden. Con los cursos, la verdad que no tengo nada de tiempo, no me puedo comprometer porque realmente no tengo tiempo. Pero si ustedes necesitan hacerme consultas, van a tener mi mail y lo pueden usar y me pueden mandar las preguntas que necesiten aún cuando haya terminado el curso. Fresia, en un comienzo pensé en darme un gusto por sus sabores. Hoy con lo que aprendí y con lo que me falta estoy pensando en un emprendimiento. Bueno, qué alegría, me alegra mucho. Bueno, estos comentarios voy a pasarlo. No, no sigo con mi producción porque, bueno, tuvimos algunos problemas societarios, pero fundamentalmente ¿sabés qué? ¿De qué problemas tuvimos, Pedro? De machismo, aunque te parezca mentira. El marido de esta señora no le gustaba que nosotras teníamos éxito, teníamos gente, teníamos movimiento y bueno, se pudrió todo y yo me puse a dar capacitaciones porque siempre me gustó. Pronto me encontré con Miguel Lara, que es el director de Agroconsultora, que en ese momento se llamaba Agroalternativo, y, eh, y bueno, y él me ofreció la posibilidad de dar algunas clases presenciales en Buenos Aires. Yo viajaba porque viajaba todos los meses o cada 2 meses a dar clases presenciales y después surgió lo de la posibilidad de hacer cursos a distancia y aquí estamos. Así que bueno, esa es un poco en breves palabras, me fui totalmente de la charla, pero bueno, vamos a seguir. Voy a volver a la conferencia. Seguramente ustedes como emprendedores han soñado con algo así o quizá con algo así, ¿verdad? Todos soñamos con estas maravillas y tener la posibilidad de ofrecer nuestros hongos en diferentes ámbitos y con diferentes presentaciones. Pero hay otros canales de venta también. Los hoteles, bueno, ahora con la pandemia, chicos, cambió todo, ¿no? Los servicios de catering, los restaurantes, los productos de los lugares de artículos regionales, las dietéticas y vinotecas, ¿no? Es cierto, ahora con la pandemia cambió todo y hay que volver a revisar verdaderamente
cuáles son verdaderamente los otros canales de venta que podemos tener, pero sí es claro que los hoteles, en los servicios de catering, lo incluyen cada vez más como ingrediente, pero el problema es la falta de continuidad, ¿no es cierto? Si vos vas a un restaurante y decís, mira, tengo gírgolas, te va a decir, bueno, está bien, pero tráeme, qué sé yo, 15 kilos por semana. No me falles porque yo lo tengo en la carta y si vos no me lo traes, bueno, entonces tengo que sacarlo de la carta porque no puedo ofrecer un producto y decirle al cliente, mire, no hay gírgolas. ¿Eh? Entonces ellos te dicen que eso es un problema y por ese motivo lo descartan muchas veces, ¿no? Probablemente las dietéticas y vinotecas sea más sencillo porque uno puede vender ahí hongos secos, puede vender conservas, puede vender algún tipo de preparación en tipo vianda, entonces, en las dietéticas fundamentalmente, o en las verdulerías, y por lo tanto, bueno, podemos tener algún tipo de posibilidad. Bueno, seguimos. Formas de presentación comercial, podemos presentarlo entonces como secos, como frescos o como conserva. Claro, bueno, acá los chicos están diciendo, Pedro nos cuenta, nos dice que, ay, ¿me siguen, me escuchan? Porque me parece que se cortó un momento. Ah, perfecto, bueno, perfecto. Hay que aprender a comer en estación. Si producimos en tronco, solo podemos abastecer 3 meses de otoño nada más. Sí, en otoño y en primavera podés abastecer si producís en tronco, eso es cierto. Y si producís sobre sustratos artificiales, podés tener una producción más extendida a lo largo del año. Para una mejor oferta o para estar preparado para ofrecer todo el año sería mejor asociarse con otros productores, sin lugar a dudas, no solamente por la oferta, sino también por la cantidad. ¿M? Sin lugar a dudas es una opción, hay que asociarse. ¿M? Perfecto, seguimos. Especies más cultivadas en todo el mundo. Hablamos de las especies silvestres rápidamente y ahora vamos a hablar de las especies más cultivadas en todo el mundo, el famoso champiñón y su hermano o su primo cercano, el portobelo, que también es un agaricus, es una variedad de agaricus que tiene como gen tiene el gen del color como gen dominante y por lo tanto es color marrón. Pero el sistema de producción es el mismo, son los dos agaricus, tanto el champiñón como el portobelo. Y abajo tenemos a la izquierda la epista nuda y a la derecha el champiñón del sol o champiñón brasilero. Seguimos con algunas de las especies más conocidas, Pleurotus ostratus, que es la especie más recomendable para empezar, es la más fácil, para empezar, es recomendable comenzar con las gírgolas, hongo ostra o Pleurotus ostreatus, que se puede hacer, como decíamos, sobre sustratos artificiales o sobre troncos. Lentinula edodes o shiitake es bastante complicado porque requiere una tecnología bastante ajustada, pero bueno, también es posible producirlo sobre sustratos artificiales o sobre troncos. El hongo japonés. Grifola frondosa o el hongo maitake, que también se puede producir en bolsas. Y aquí tenemos al Ganoderma lucidum reishi, del que hablábamos hace un rato. Es un hongo, es un políporo, ¿no es cierto? Es un hongo que no es un basidomiceto, pero no es un hongo de sombrero típico. ¿Eh? ¿Qué tan diversificada puede ser tu producción? Y bueno, al principio vas a empezar con uno solo, después vas a querer incorporar otras especies. Si haces, por ejemplo, si haces gírgola, vas a poder hacer también melena de león, que es un honguito muy lindo, no tengo foto acá, pero también bastante similar en cuanto a las condiciones de cultivo, se puede también hacer.
Se pueden hacer, no tiene un peso más o menos. Depende, puede llegar a pesar 1 kilo un solo racimo. Eso depende de cada bolsa y de cada racimo, justamente. No hay un peso mínimo. Puede pesar 200 gramos o puede pesar 700 gramos o puede pesar 1 kilo. ¿M? Está en el documental largo que vimos, me encantó el hongo melena de león. Ah, ¿lo viste? Bueno, sí se consigue micelio, no esporas. Lo que vas a comprar es micelio, o sea, las esporas germinadas. La producción en tronco es mejor que la que desarrollamos en sustrato en cantidad, no, no necesariamente. Eso depende mucho de, o sea, cómo vas vos a desarrollar tu emprendimiento depende de las condiciones propias de cada emprendedor. Si estás en un lugar donde tenés materia prima disponible, si tenés o no tenés un galpón cerrado, porque vos podés no tener un galpón, pero tenés un terreno que hay un monte de eucaliptos y entonces aprovechás los troncos de eucalipto para hacer esta producción. Entonces a vos te conviene hacerlo en tronco. Vivís en el delta del Paraná, por ejemplo, donde hay eh, eh, álamos y hay eucaliptos y por lo tanto te conviene usar ese sustrato, ¿no? Eh, qué sé yo, eso depende un poco de cada situación de cada emprendedor. Melena de león sería para comer o para medicinal, de las dos formas, ¿eh? Es un hongo muy estudiado desde el punto de vista, desde el punto de vista cognitivo. Es un hongo ideal para el tratamiento del mal de Alzheimer, por ejemplo. ¿M? Así que está estudiado que ayuda a las personas con mal de Alzheimer. Sí, hay empresas dedicadas a vender micelios. Yo ya di los datos en el curso de los proveedores de micelio que conocemos hasta el momento en Argentina. Así que buscalo, Luis, que lo vas a encontrar. Pone arriba donde dice buscar en foros. Cuando entras al curso, arriba hay un campo que dice buscar en foros. Poné micelio o proveedores de micelio y ahí te va a dar como resultado el listado. ¿Hay alguna variedad de árbol no recomendado para cultivar? Bueno, los pinos o los árboles con mucho tanino son, aparentemente, por lo que dicen, no son, bueno, uno no los ve, de hecho uno en los pinos no ve crecer gírgolas. Las gírgolas vos las ves crecer en los robles, las ves crecer en los álamos, las ves crecer en los olmos, las ves crecer en los sauces, ¿no? En forma natural. Por lo tanto, eh, no, diríamos que las coníferas o los árboles resinosos o con muchos taninos no serían recomendables para cultivar, para cultivar en troncos. Es mejor abocarse a una especie para partir, ¿verdad? Sería muy conveniente más de una. Sí, sí, bueno, uno va a partir de una especie. Sí, el eucalipto es recomendable, sí, sí. Es mejor abocarse a una especie, partir con una especie y después ir viendo cómo vas creciendo, porque una vez que vos te metes en el tema, vas a empezar a conectarte con otros productores, con otros emprendedores y cada uno te va a ir contando su experiencia, eh, van a ir compartiendo sus experiencias justamente y de esa forma van a ir logrando incorporar nuevas especies. Las claves para emprender. Dijimos, localizar la planta puede ser una planta que uno la tenga que construir o la vaya a construir, o eventualmente tenga un lugar que pueda reciclar, una antigua instalación agropecuaria que pueda ser reciclable y por lo tanto eso nos permita empezar, ¿no? En un lugar adaptado. Tenemos que también prever la provisión de materias primas. Es muy importante que nosotros nos proveamos de materias primas para un ciclo productivo. Es decir, qué sé yo, ponele, si vos vas a producir de marzo a noviembre, que son los 8 meses que normalmente se utilizan para producir en Argentina, al menos donde hay estaciones del año muy marcadas, invierno y verano, nosotros vamos a producir desde el fin del verano hasta el fin de la primavera, mediados de primavera, podríamos decir.
Después, cuando ya empieza a hacer mucho calor, ya es muy difícil mantener la temperatura dentro de la sala y la humedad dentro de la sala y por lo tanto no va a ser económicamente viable hacerlo. Por lo tanto, vamos a necesitar proveernos de materias primas para ese periodo. Ubicación de las posibles zonas de venta es importante, como ya dijimos, y el diagrama de planta o layout, que es lo que vamos a ver ahora. Preguntan, ¿el sabor del hongo puede variar por el sustrato? No, que yo sepa, no. No conozco y la bibliografía que he consultado y a las personas a las que le he preguntado, nadie puede afirmar categóricamente que cambie el sabor con el sustrato. Eso, no, por el momento no hay información en ese sentido. En el análisis FODA se consideran todos estos aspectos, claro que sí. En el caso de los sustratos debe, por ejemplo, ser certificada la paja de que se ocupe. No es necesario. No es necesario. Por supuesto que si vos vas a hacer un cultivo orgánico, yo quiero hacer hongos orgánicos certificados. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer un contrato, tengo que contratar una empresa certificadora que me haga el seguimiento de los procesos de producción y de elaboración para que me den como resultado de todo ese seguimiento un certificado que diga que los hongos de fresia flores son orgánicos, certificados. Para eso voy a necesitar que toda la línea de producción sea orgánica certificada. Y en ese caso sí voy a necesitar paja certificada. Pero si yo voy a producir en forma convencional, sin una certificación de calidad, no necesito que la paja sea certificada. Probablemente me estés preguntando esto porque estarás pensando en la cuestión de los agroquímicos y los residuos de agroquímicos. La verdad es que eso, en definitiva, los hongos son también organismos que biodegradan, que participan en la cadena de biodegradación natural. Por lo tanto, tienen capacidad de biodegradar muchos compuestos contaminantes. Eso es una realidad. Pero por otra parte, la paja ya tiene un periodo de estacionamiento y los productos fitosanitarios tienen un periodo de carencia a partir del cual se pueden usar sin ningún tipo de daño o de consecuencia. Así que yo no me preocuparía demasiado por ese tema. ¿La viruta de eucaliptos puede servir para sustrato? Sí, claro. Sí, sí, puede servir para sustrato. Sí, ya dije que sí, que el eucalipto sirve tanto el tronco como la viruta. Tengo entendido que el shiitake cultivado en roble sabe mejor. Bueno, puede ser. Yo no tengo conocimiento y no tengo datos concretos para darte. Decirte, sí, mira, tal universidad hizo la prueba, hizo este estudio y demostró que el sabor es diferente. Los estudios que yo he leído, ninguno es categórico. Ninguno dice que los hongos saben mejor dependiendo del tipo de sustrato. Así que no tengo ese dato. La materia prima utilizada para la gírgola se puede comprar en grandes cantidades y almacenar sin que se deteriore. Sí, claro, sí, sí. De hecho, es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer con nuestro diagrama de planta. Este es un diagrama de planta teórico, este es un diagrama de planta que ustedes pueden decir, bueno, pero yo voy a tener un pequeño emprendimiento en el fondo de mi casa. Sí, es verdad, ustedes pueden tener un emprendimiento en el fondo de su casa, pero es importante que retengan o que se hagan a la idea de que cuanto más ustedes puedan sectorizar, aunque sea en pequeño, más rendimiento y más eficacia van a tener a la hora de producir. ¿Por qué? Porque por ahí hoy alguien preguntó, hoy alguien en el curso hizo la pregunta, que no entendía la expresión
la contaminación que no se ve es la contaminación que no se controla es contaminación que está, o a ver, me acuerdo bien cómo dice, la contaminación que no se ve o que no se controla es contaminación que está. Bueno, ¿por qué digo esto? Digo esto porque las esporas no son visibles a simple vista. Y nosotros en la ropa, en los zapatos, en el tránsito de las personas dentro de las salas, estamos transmitiendo y llevando y trayendo esporas de hongos contaminantes. Trichoderma, que es el hongo verde, es un hongo extraordinario, es un excelente descomponedor, es una pieza fundamental en el equilibrio ecológico de los suelos, es una excelente herramienta tecnológica para controlar patógenos de las plantas, por ejemplo. Está bien, pero para nosotros es un contaminante del sustrato. Y si yo lo llevo de una sala a la otra, estoy perjudicándome sin darme cuenta. Entonces, cuanto más tengamos nosotros conciencia de esta necesidad de separar la zona sucia de la zona limpia, más eficacia y más rendimiento vamos a tener. Fíjense que nosotros en este diagrama de planta podemos ver un ingreso, una zona de ingreso, un lugar de preparación del sustrato y acopio de materias primas y herramientas, que es lo que estás preguntando, Sebastián. Nosotros vamos si podemos, organizarnos como emprendedores, vamos a comprar determinada cantidad de fardos. Primero que si los compramos por cantidad, nos van a hacer un descuento. Segundo que el flete nos lo van a cobrar una sola vez. Tercero, que nos vamos a ahorrar los aumentos de combustible que vieron que aumenta todo el tiempo. Entonces, si yo ya tengo mi materia prima para todo mi periodo anual en mi establecimiento, es un problema menos, un costo menos. ¿Cómo lo tenemos que almacenar para que no se deteriore? Bajo techo, que no se moje, que no esté afectado por heces de animales domésticos, que no haya ratas, en un lugar limpio. Después tenemos un lugar, fíjense las flechas marrones, ahí ustedes van a ir siguiendo, bueno, acá falta una flecha, desde el ingreso a la zona de preparación del sustrato, después pasamos por un baño o vestidor y tenemos en el medio o al costado el túnel de pasteurizado o la sala de pasteurizado. Fíjense que tiene una entrada, que sería una entrada sucia, podríamos decir, y una salida hacia la zona limpia, que es la sala de incubación, de siembra e incubación. Ahí tendríamos que cambiarnos la ropa. Cuando pasteurizamos es una ropa y para entrar a la sala de siembra e incubación es otra ropa. Bueno, la verdad que están muy activos con el chat y eso nos está llevando una hermosa charla, pero también nos está llevando tiempo. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Entonces, la zona limpia está compuesta por la sala de incubación, la siembra e incubación, por la sala de producción o cultivo, ahí donde vamos a cosechar las setas, y finalmente la sala refrigerada, donde vamos a descargar toda la cosecha para enfriar los hongos una vez que los hayamos cosechado. Y la zona de empaque, que también es una zona limpia, ¿verdad? Fíjense que hay que poner cortinas sanitarias, hay que poner ventanas con vidrios fijos, porque una cosa que no hay que hacer es traer a la gente, a los vecinos, ay, qué lindo, tenés un emprendimiento de hongos, yo lo quiero ir a ver, bueno, vení, paseá. No, no. No se puede traer a pasear a la gente a las salas de incubación y a las salas de producción, justamente por lo que les decía, porque la gente lleva y trae contaminación. La contaminación que no se controla es contaminación que definitivamente existe. Gracias por rescatar la frase, no me acordaba exactamente cómo la había dicho, pero es así, efectivamente. En el delta se puede producir en troncos o cuando sube el agua se echaría a perder la producción. Y bueno, no.
Si te sube el agua, se echa a perder la producción. Vos tenés que tener un lugar con cierta seguridad, ¿no es cierto? Pues si eso permanece anegado durante mucho tiempo, se va a echar a perder. El INTA Santa Cruz están ahumando gírgolas con cerezos. Muy buena idea, el ahumado de hongo seco. Ah, qué lindo esto, qué hermoso, no sabía. Qué buena idea, qué buena idea. Bien, entonces eso, la contaminación que no controlamos, es decir, todo lo que nosotros llevamos en la ropa o las visitas que no controlamos, es contaminación que se va a manifestar en nuestras salas. Eso es una cosa que a mí también me pasó en mis primeros años de experiencia como productora. El primer año dijimos, ay, qué fácil, qué lindo esto de las gírgolas, mirá cómo salen de las bolsitas, bárbaro. El primer ciclo de producción y el segundo ciclo de producción, bárbaro. El tercer ciclo de producción, al segundo año, dijimos, pucha, mira, empiezan a haber bolsas verdes. Uy, pero qué raro, bolsas verdes. Si nosotros pasteurizamos. Bueno, y la trichoderma o la aspergillus, que son hongos que se manifiestan como verdes o grises, el micelio es verde o es gris. Al principio, una vez que se instalan en la sala, es muy difícil de controlar y muy difícil de sacar. Y nuestro micelio es un agente poco competitivo frente a estos otros agentes contaminantes. Es como los perros de raza. El perro de raza es muy bonito, pero se va a enfermar mucho más que el perro de la calle. Acá pasa algo parecido. El hongo contaminante es muchísimo más agresivo en la colonización del sustrato que nuestro micelio. Entonces, si nosotros no ajustamos muy bien la pasteurización y no ajustamos muy bien las condiciones de higiene en las que producimos, vamos a estar introduciendo focos o factores de contaminación que no los vimos, pero que existen. ¿Mm? Empezar el emprendimiento en el fondo de la casa suponiendo que hacemos las cosas bien, ¿es posible conseguir habilitaciones necesarias? No lo sé, no, bueno, eso tenés que averiguarlo. Si vos tenés un lugar adecuado, de acuerdo a las normas vigentes, calculo que sí, pero son averiguaciones que tenés que hacer en tu zona. Insectos y roedores también son un problema a considerar, claro que sí. Es aconsejable que todo sea en cemento y baldosa. No, baldosa no es necesario, pero cemento y pintura sí, ¿no? Cortinas sanitarias, ¿qué son? Las cortinas sanitarias son esas cortinas que uno ve en las carnicerías o en los supermercados, ¿viste? De plástico. Eso. A ese que llamamos verdín, sí, bueno, puede llamarse verdín. Bueno, básicamente este es un diagrama de planta, sí visto de una manera muy rápida, pero para que ustedes tengan una idea de que el sentido de circulación interno es en una sola dirección, no se puede ir y volver por el mismo lugar, no se puede ir de la zona limpia a la zona sucia, pero sí se puede ir de la zona sucia a la zona limpia. Muy bien, en todas las... no tengo dimensiones mínimas, no hay dimensiones mínimas, eso se calcula de acuerdo a lo que vos tenés. Si vos tenés que construir un lugar, vas a construir un lugar de acuerdo al terreno que vos tengas. Vos tenés un terreno de tantos metros cuadrados, bueno, vas a poder construir una planta de tantos metros cuadrados que va a estar sectorizada de tal manera. ¿Eh? ¿Cómo lo voy a...? Y si yo tengo, por ejemplo, una planta que la tengo que reutilizar, la voy a reusar para esto, bueno, veo los sectores que tengo, veo los sectores que voy a destinar a las salas de cultivo o de fructificación y veo qué cantidad de sustrato por metro cuadrado yo voy a poder acomodar en esa superficie. Y a partir de ahí será mi rendimiento. Recuerden que el rendimiento va a estar en función de la comida que tenga el hongo. Por cada kilo de materia seca, aproximadamente vamos a poder obtener 1 kilo de hongo fresco, para que ustedes tengan una idea básica. Esto no es 2 más 2, 4, pero es un dato así orientativo.
O sea que la, la planta va a depender mucho de tu situación. Si vos tenés una planta, si vos vas a alquilar un galpón, si vos tenés un lugar donde querés construir o si tenés un lugar eh, eh, que estaba dedicado a otra cosa, una fábrica de sogas, una fábrica de, qué sé yo, un galpón de pollos, y lo vas a dedicar a producción de hongos. Entonces vas a readaptarlo a esta producción. En Mercado Libre venden un medio de cultivo líquido que le adicionan una mezcla de antibióticos. ¿Crees que sirva para reducir riesgos de contaminación? No tengo idea, no sé de qué se trata. La verdad, no sé, no tengo idea. Si querés compartirlo en el foro para que lo vea eh, y dé mi opinión, puedo hacerlo, pero la verdad que no sé, desconozco eh, de qué se trata. Bárbaro, bárbaro, muchas gracias. Bueno, entonces las etapas del cultivo de hongos para todos los hongos en general va a ser esta, ¿no? Preparar el alimento o sustrato, limpiar el sustrato, pasteurizarlo o esterilizarlo de acuerdo a, al tipo a la especie. Algunas requieren esterilización del sustrato, otras requieren pasteurización del sustrato, otras requieren compostaje y pasteurización. Siembra o inoculación, incubación, inducción a la fructificación, fructificación propiamente dicha, cosecha, empaque, descarte y renovación del sustrato y soportes. Porque después de cada ciclo productivo, una vez que ha finalizado cada ciclo productivo, tenemos que descartar completamente los sustratos usados y los soportes. No se pueden volver a utilizar, excepto, bueno, hay algunas excepciones, por supuesto, pero si nosotros usamos bolsas, por ejemplo, no las podemos volver a usar. Tenemos que tirarlas, descartarlas y volver a hacer todo, eh, todo de nuevo. Bien. En este cuadro ustedes ven algunas comparaciones de las principales especies cultivadas, champiñón, pleurotus y shiitake en cuanto a los componentes del sustrato, cama de caballo y paja de trigo compostados y pasteurizados para el champiñón, todo tipo de residuos agroindustriales pasteurizados para pleurotus y residuos agroindustriales seleccionados y esterilizados para shiitake. El tratamiento del sustrato es pasteurización en túnel para el champiñón, pasteurización en túnel o microtúnel o pasteurizador casero para pleurotus y shiitake esterilización en autoclave. Cama de caballo es la mezcla de los hipódromos. Cama de caballo es paja con la bosta del caballo. Eso es la cama del caballo. Bueno, el descarte, ese es todo un tema, el descarte el descarte de los residuos es un problema. Por un lado, el descarte del sustrato utilizado, ¿no? Que puede estar contaminado con trichoderma, hay que manejarlo de una manera muy, con pasos muy ajustados para evitar dispersar todas esas esporas. Y por otra parte, la bolsa. Sí, haces compost con el descarte. Después, si quieren, les voy a postear qué se hace con los residuos, porque no solamente se puede hacer compost, sino que se le puede dar de comer a los animales, se puede hacer biocombustible, en fin, hay otras cosas que se pueden hacer también. Con respecto a la semilla, todas son micelios que se compran a proveedores, que ya di el, el dato en el curso. Bueno, la incubación se produce más o menos 20 días en oscuridad en los tres casos, aunque el shiitake requiere un poco de luz tenue al final de la incubación. La inducción es una suerte de cambio de condiciones ambientales para que el hongo deje su crecimiento vegetativo y empiece a dar sus cuerpos fructíferos. Eso se logra cambiando las condiciones ambientales. En el caso del champiñón, requiere aplicar tierra de cobertura, que es una turba y con una preparación especial, y bajando la temperatura a 14 grados. Eh,
La Pleurotus requiere bajar la temperatura drásticamente a 12 grados y Shiitake requiere bajar la temperatura a 17 grados. La fructificación se da con este rango de temperaturas para champiñón entre 15 y 18 grados y dura unas 4 a 6 semanas. A 18 grados, pero no, esto más, a 18 grados es poco, esto no está bien. Entre 21 y 27 grados, de acuerdo a la especie, para Pleurotus, dura aproximadamente 5 semanas. Y Shiitake también, esta temperatura tampoco está bien. 20 también, 20, 22, 24, 26 grados para Shiitake, duración 4 a 6 semanas. El ciclo total dura, dijimos, 100 a 120 días para champiñón, 90 días para Pleurotus y aproximadamente 140 días para Shiitake. Tratamiento post cosecha. El tratamiento post cosecha es delicado en champiñón, muy delicado para Pleurotus y delicado para Shiitake. Ustedes ven que por un lado Pleurotus es fácil de producir, pero tiene el problema de que es muy delicado su manejo post cosecha. En gírgolas aparece pasteurización en distintos sistemas. ¿Cuáles? Ya lo dije. Pasteurización en túnel, pasteurización casera, pasteurización microtúneles. No se pudre, se deshidrata, se cambia de color, se ponen oscuras, no se pudre, se va deshidratando, se resquebraja, pierde su aspecto agradable y por lo tanto no es que no se pueda comer, pierde calidad comercial. Se puede comer, pero no está tan agradable a la vista como cuando está fresca, ¿no es cierto? No es presentable, como dice Fresia, muy bien. No perdamos de vista el bajo nivel de consumo que determina un mercado interno aún un poco limitado. No perdamos de vista que champiñón, shiitake y enokitake requieren más tecnología de manejo y ámbitos separados, que es un producto de manejo delicado en general, aunque estamos diciendo que Pleurotus en particular, pero en general todos los hongos son de manejo delicado, requieren frío o ser comercializado dentro de las 48 horas de cosechado. Y también hay un cierto desconocimiento en los consumidores sobre las variedades, las formas de cocción, las propiedades, cierta desconfianza, dónde conseguirlos, problemas de calidad. Es decir, que hay mucho que hacer a nivel del marketing. Errores frecuentes a la hora de vender, ya estamos sobre el final. Venderle la producción a un solo comprador puede ser un error, no digo que sea un error, pero puede ser un error, pero es importante, no siempre es fácil tener 2 compradores, pero hay que tratar de, bueno, de hacer buenos acuerdos de compra, ¿no es cierto? Desestimar la importancia de la publicidad del producto y pensar que se venderá solo, hay que trabajar mucho en la publicidad de los emprendimientos. Desarrollar un proyecto de pensado solo en la exportación también es un error. Ninguno de nosotros va a exportar, pero muchas veces la ilusión es exportar y en realidad lo que hay que hacer es pensar en el mercado interno y después, bueno, ver qué posibilidades puede haber, ¿no es cierto? Permitir que los empleados vendan el producto y no controlarlos es un error bastante frecuente. Bueno, vender a varios porque de alguna manera vos te estás cubriendo. Si vendés a un solo comprador y un día decide no comprarte más, bueno, tenés un problema, ¿no es cierto? ¿Por qué para Shiitake se utiliza esterilización en lugar de pasteurización como los otros dos? Porque Shiitake utiliza acerrín. Si bien se pueden hacer producción sobre paja de trigo, el sustrato que más le gusta son los acerrines de maderas duras y por lo tanto requiere una esterilización más ajustada y más intensa. Creer todo lo que nos dice el comprador, falta de previsión en las ventas, que está un poco relacionado con eso. ¿Se puede usar el autoclave para sustrato de gírgolas? No. Para gírgolas solo la pasteurización.
No es necesario usar un autoclave. Si lo tenés, usalo, pero en realidad no es necesario, ¿no? Es un gasto adicional que no te va a generar ninguna diferencia. Falta de previsión en la producción, dar demasiado crédito confiando en promesas de pago, apurarse a vender por no contar con la infraestructura necesaria para la post cosecha. Es importante contar con una cámara de frío, no una heladera, porque eh, la heladera conserva a 8 grados y con humedad, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos 4 grados. Creer que los compradores respetarán los precios previamente pactados durante todo el año. Bueno, si tenemos un buen comprador, podemos creerlo, pero hay que tener cuidado con estas cuestiones. Claves para ubicar el producto, la continuidad de la oferta, habilitaciones y permisos, un poco lo hablamos hace un rato, oferta variada en la medida de nuestras posibilidades, cuidada presentación, innovación en el producto, agregarle valor, atender a las tendencias gourmet, digamos, ofrecer un producto bien presentado, con un buen embalaje, un producto bien elaborado, una buena conserva, un buen etiquetado. Esas son claves para ubicar el producto. Escollos para el desarrollo del sector, falta de regulación específica para el sector, no hay, pobre organización, en especial a nivel de productores, estamos todos dispersos, no hay una organización de productores, a veces probablemente en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, sea el lugar donde más organizados están, pero bueno, nada más. Falta de diálogo entre los diferentes actores. No hay gremios para nada. Falta oferta de insumos básicos. Ahora sí hay más productores de micelio, pero muchas veces no es fácil conseguir paja de trigo, por ejemplo. Altos costos para emprender a escala industrial. Falta de financiamiento que alienten el negocio, aunque eso ahora está cambiando un poco, porque ahora hay, a nivel de agricultura familiar, hay algunas opciones de subsidios y de mini créditos, como de microcréditos, que pueden ser interesantes de considerar. Pobre o nula infraestructura de almacenamiento para proveer producto al mercado en forma constante y, por supuesto, hace falta mucho marketing para incrementar la difusión. Hace 2 semanas, dice Sebastián, mis hermanos estuvieron en Merlo San Luis en un local que vende su producción. La dueña les contó que solamente vende secos y en conservas por la dificultad de venta de los hongos frescos. Claro, en Merlo San Luis está Mundongo, que es un lugar precioso que se puede visitar, eh, que incluso te permite, ahí se puede hacer visita guiada también, así que es un lugar muy lindo. Yo no lo conozco, pero sé que es un lugar precioso para ir. Bueno, claro, ahora seguramente ahora con la pandemia han tenido muchas dificultades porque al no haber turismo durante todo el año, bueno, han tenido que seguramente secar y elaborar conservas con toda la producción que han tenido, porque al no haber turistas no han podido vender. Qué bueno que te trajeron hongos. Están cortadas por la pandemia, claro. Qué bueno que te trajeron hongos, así que los podés probar y nos podrías incluso compartir alguna foto, contarnos cómo los estás aprovechando. Claro, no están haciendo las visitas, qué lástima, una pena. Bueno, pero poquito a poco se van abriendo todas las opciones, así que de a poquito vamos saliendo de esta pesadilla que es la pandemia. Así que bueno, esperemos que pronto podamos cambiar esta realidad y volver un poco a nuestra vida normal o un poco normal. A ver las preguntas de Verónica que me dejó en este espacio de preguntas. Para vos, ¿cuál sería el marketing correcto para incentivar el consumo y esto bajaría el precio? Ay, Dios mío, qué sé yo. El marketing, lo que pasa es que no depende solamente de un productor. Esto depende, habría que hacer una campaña a nivel nacional. Si hubiera una cámara de productores de hongos, entonces habría otra presencia en el mercado, otra presencia a nivel de medios de comunicación.
no es fácil. ¿Cuánto es tu producción actual? No, no, yo no tengo en este momento producción actual, no estoy vendiendo. Yo me dedico a la capacitación a distancia exclusivamente. Troncos de cáscara de girasol es más ecológico que troncos del bosque. ¿Se pueden usar troncos de cáscara de girasol? Se pueden usar varias veces. No, no se pueden usar varias veces. Los sustratos se usan una sola vez porque el hongo los consume. Es el alimento a partir del cual el micelio se nutre y el hongo cuando manifiesta su cuerpo fructífero lo termina de acabar, de agotar. Entonces no se pueden reutilizar los sustratos. Y para consumo familiar, ¿cuánto espacio se necesita? Y lo que tengas va a estar bien para consumo familiar. El espacio que tengas va a estar bien. Bueno, muy bien. Sigo entonces por acá. ¿Los troncos no se pueden usar 3 años? Sí, sí, los troncos se pueden usar 3 años. Esa es la diferencia entre un cultivo en troncos y un cultivo en sustratos artificiales. Si vos haces cultivo en troncos, los vas a usar, a esos troncos los vas a inocular una sola vez, los vas a plantar en un lugar, los vas a poner en un lugar, en un campo, como si fueran plantas, los vas a tapar o vas a hacer un umbráculo de media sombra, como mostré. A ver, voy a volver a mostrar la diapositiva. Acá, ¿ves? Acá lo tenés, Pedro. Acá están los troncos colocados en un lugar y arriba hay un umbráculo. No se ve bien acá, pero hay una media sombra y hay picos regadores en este caso. Se riegan por aspersión. ¿Mm? Entonces se van a cosechar en otoño y en primavera. Cada oleada va a ser de menor rinde. Y no sé si cada oleada. No cada oleada, sino probablemente en años, digamos, el primer año va a rendir bien, el segundo va a rendir bien, el tercero ya va a empezar a mermar, el cuarto ya va a empezar a mermar. 4 años los podés tener tranquilamente. Vos te vas a ir dando cuenta porque se van a ir agotando esos troncos. En primavera también, en otoño y en primavera. No, freezer no, freezer no. Freezer no porque congelás. Vos lo que necesitas es una cámara de frío que los conserve entre 2 y 4 grados. El freezer son grados bajo cero. ¿Eh? Son 10, 12, 18 grados bajo cero. Nada que ver. No, no, no. Freezer no. ¿Quién controla el precio de venta y esas cosas? Nadie. Nadie. Nadie controla los precios de venta. Lo que pasa es que, bueno, a ver, no podés vender a cualquier precio porque ahora sí hay cierta oferta y vos pones en Mercado Libre hongos gírgolas y ahí tenés algunos precios. Entonces vos no te podés descolgar con precios delirantes porque no te los van a comprar, ¿no es cierto? Se inoculan una sola vez los hongos para 3 años de producción. Sí, se inoculan una sola vez los troncos. En cambio, los sustratos artificiales se inoculan una vez cada vez que vos haces un ciclo de producción. Una tanda de bolsas, las sembrás, las inoculás, las incubás, las pones en producción, cosechás y descartás todo. Bolsa y soporte. Y volvés de vuelta. Preparar sustrato, pasteurizar, sembrar, embolsar, incubar, fructificar, cosechar y descartar. Hay que hacer un estudio de mercado y habría que hacer, sí. No es fácil, pero bueno, no. Eso lo tendría que hacer un poco el Estado, los estados. Pero bueno, no hay muchos datos, lamentablemente. Hoy las gírgolas de calidad en Buenos Aires se venden a 1.000 pesos. 1.000 pesos, pero ¿qué dato es este? ¿Por kilo fresco o kilo seco? ¿Cómo es? Kilo fresco. Ajá. Bueno, mira qué buen dato ese. Muy bien. Bueno, en Santa Fe ni por las tapas. Vos podés vender a 1.000 pesos el kilo de hongo fresco. Ni por las tapas.
Vos acá, yo que sé, a duras penas podrás venderlo a 600 pesos, 700. No, 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 es otro mercado. ¿Le puedo vender tu producción a la industria del enlatado? Sí, le puedes vender la producción a la industria del enlatado, claro que sí. Somos los reyes de la carne. Sí, qué bueno. Bueno, fenómeno. Buenísimo ese dato también. Fresia, en Chile el champiñón, los 250 gramos cuestan 1.200 pesos. Shiitake lo he visto a 3.500 pesos el kilo. Sí, es mucho más caro. Sí, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado entonces al final. No sé si quedan algunas preguntas más. Voy a revisar a ver si me han dejado más preguntas. Pero si no, vamos terminando.